Buenos días. Buenos días. Hola, Caroline. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días. Enciendan la cámara, muchachos, por favor. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Ok. ¿Mejor que antes o igual? Igual. Igual que antes. No. Es que me dijeron que hablaba muy pasito. Bueno, No, profe, así está bien. gracias. Laura Jiménez. Ok, Laura. Entonces, pues si te saca, yo te vuelvo a recibir. Bueno, Laura. Y si definitivamente pues está muy difícil todo, entonces pues tranqui. Luego miras la clase en la tarde o en la noche que se sube. Bueno, no hay lío por eso. Bien, vayan repasando lo último que vimos la clase anterior, por favor. Ana García y Kevin Romero no es de acá, profe. Dime. Alguien me dijo algo, pero no escuché bien. Qué pena. Fue María Paula, profe, que estaba diciendo que Ana García no es de acá. Ok. Pero ya como que se salió, ¿verdad? Sí. Sí, se debe haber equivocado. Ya se salió. Gracias. Eso, si ven a alguien que no sea de acá, por favor, les recomiendo, pues, ustedes que Profe, saben más los nombres de los demás, porque pues, comenzando que yo soy todavía como nuevo y lo otro es que yo no me aprendo los nombres tan rápido. ¿Quién me llamaba? ¿Quién dijo, profe? yo, profe. Dime, Nicolás. Piensa en un número del 1 al 10. Del 1 al 10, ya, Multiplícalo por 9. ya, Suma sus dígitos. ya, Súmale 4. ya. Te dio 13. Muy bien. Listo, un minutito más y empezamos la clase, ¿listo? Muy bien ese truco, Nicolás. Listo. Me parece mucho que les había pedido que repasaran las operaciones con números racionales, ¿verdad? ¿O no? ¿No les pedí eso? Ok. No. Bueno, vale, entonces no hay lío, ya las vamos a recordar. Vale. Pero ya quedó claro lo de graficarlos en la recta, ¿cierto? De Sí, señor. graficar los números de la recta. Súper importante que recuerden lo del mínimo común múltiplo cuando se quieren graficar varios números que no, varias fracciones que no son homogéneas, ¿listo? Porque entonces cuando no son homogéneas tienen que tener en cuenta lo del mínimo común múltiplo para determinar el número de cuadritos que van a usar para la unidad. ¿Listo? Recuerden eso. Bien. Listo. Entonces, bueno, ya pasaron 5 minutos. Entonces vamos a tomar la fotito. Les voy a compartir pantalla. Vamos a pegar la fotito. Y vamos entonces acá a poner como título. Entonces pongan ahí como título operaciones con números. ¿Listo?
Entonces, estos dos, vamos a ver la suma. La suma de Operaciones con números. racionales. O sea, como, ouch, fraccionarios, ¿verdad? Esperen un segundo. ¿Qué pasó? Suma. Listo. Entonces, lo vamos a dar en forma general, ¿listo? Y entonces ahorita hacemos ejemplos. Bueno, entonces supongamos que tenemos dos fracciones, que tengo A sobre B y le quiero sumar otra fracción que es C sobre D, ¿listo? Entonces, ¿quién es el numerador en la primera fracción? A, exacto. A va a ser un número entero, porque recuerden que un número racional es un número entero sobre otro número entero con la condición que el número entero de abajo no sea cero. ¿Lo recuerdan? Entonces, listo. Entonces, en el numerador vamos a hacer la multiplicación así en cruz. Entonces, primero vamos a multiplicar A por D. Entonces, A por D. ¿Listo? Y ahora le vamos a sumar la otra multiplicación en cruz. Le vamos a sumar la multiplicación de B por C. ¿Listo? ¿Vale? De B por C. ¿Listo? Y todo esto lo vamos a dividir entre la multiplicación de los denominadores, o sea, la multiplicación de B por D. ¿Listo? ¿Vale? Entonces me queda así. ¿Bien? Entonces, algo importante aquí es que, bueno, recordemos esto. No sé si lo vimos con ustedes, pero entonces vean tan chévere esto. La suma, pues, tiene unas propiedades. Recuerden, el año pasado, cuando ustedes veían los números naturales, debieron haber visto algo así que cuando veían la suma, entonces se daban cuenta que esa suma tenía unas propiedades, ¿cierto? Por ejemplo, una propiedad de la suma de naturales es que es conmutativa, ¿cierto? Es lo mismo sumar 2 más 3 que sumar 3 más 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces acá, y lo mismo con enteros. Entonces, vea lo que pasa con los naturales. Los naturales tienen otra propiedad, la suma de naturales tiene otra propiedad y es que es clausurativa. Entonces, ¿qué significa que sea clausurativa? Se llama clausurativa o cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la suma de naturales también da otro número natural. Tomen cualquier número natural. Así como me preguntaba ahorita Nicolás. Piensen en un número natural. Piensen ahora en otro número natural. Sumen esos dos números naturales. Y se darán cuenta que la respuesta también es un número natural. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Sí les pasó a todos o a algunos no les dio un natural? ¿Sí? Sí, a todos, ¿cierto? Entonces, ahora sigan pensando en números naturales, ¿listo? Entonces, piensen en un número natural. ¿Listo? Ya pensaron en uno, ahora piensen en otro número natural. Ahora dividan esos dos números naturales. Entonces se van a dar cuenta que a algunos quizás sí le dio un número natural, pero a otros no les dio un número natural, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hubiese pensado, qué sé yo, el 7 y el 2 son números naturales, pero si hago 7 dividido 2, ¿me da un natural? No. No, Nicolás, 7 dividido 2 no es un natural. ¿Bien? Entonces, cuando eso pasa, pues se dice que la operación no es clausurativa o que no es cerrada. ¿Bien? Entonces, ya vimos que la suma de naturales sí es cerrada, pero la división de naturales no es cerrada. Ahora piensen en la multiplicación. Entonces, piensen en un número natural, piensen en otro número natural y ahora multiplíquenlos. Entonces, a todos les debió haber dado un número natural. ¿Cierto? ¿Sí?
Eso, entonces la multiplicación de números naturales sí es clausurativa o sí es una operación cerrada, también se conoce eso. Bueno, entonces ahora vayamos a los enteros. Recuerden que los enteros son muy parecidos a los naturales, solo que ahora existen números negativos, ¿cierto? Y también existe el cero. ¿Bien? Entonces tomen dos números enteros y súmenlos. O sea, piensen en un entero, puede ser positivo o negativo, piensen en otro entero, puede ser positivo o negativo. Hagan la suma y se darán cuenta que el resultado también es un número entero, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Ahora piensen en un número entero, piensen en otro número entero y divídanlos. ¿Les da un número entero? Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, me sirve el mismo que tomé para la división de naturales, porque el 7 es un número entero. Sí, el 7 es un número entero. ¿El 2 es un número entero? Sí, también. ¿Y 7 dividido 2 da un número entero? No. ¿Ven? Entonces, como encontré un caso, o sea, con que al menos uno encuentre un caso en el que eso no pasa, pues uno ya puede decir que la operación no cumple la propiedad. ¿Listo? ¿Cuál propiedad estábamos viendo? La propiedad clausurativa o cerrada, ¿cierto? ¿Listo? ¿Claro eso? Bien. Ahora, sigamos con los enteros. Entonces, cojan un número entero. O sea, piensen en un número entero. Piensen en otro número entero. Ahora, multiplíquenlos. David Santiago, si me estás poniendo atención, enciendan las cámaras, por favor. Vean. Michael no tiene la cámara encendida, María Paula tampoco, Profe, Dana Michael no tiene cámara. tampoco. Bueno, pues los que tienen deben tener la cámara. Porque... Entonces, enciendan la cámara y trabajando en lo que yo les estoy diciendo, por favor. Lina, baja un poquito más la cámara, Lina, por favor, que Lina Castiblanco, que la tienes apuntando al techo. Igual Mariana Vaquero, no sé, ay no distingo lo que estoy viendo. Está ahí como en negro. Igual Ashley, baja un poquito la cámara, Ashley. Igual Akira Sarai, baja un tricito la cámara, por favor. ¿Ven? Entonces les decía, piensen en un número entero, piensen en otro número entero y multiplíquenlos, por favor. Entonces, el resultado que les da otro número entero, ¿sí o no? A Nicolás sí, muy bien Nicolás. Sí, señor. Caroline también, Sí, profe. ¿sí? Listo. A Dana, ¿qué le dio? Dana, ¿cuál multiplicación hiciste? Dana Valeria. Dana Valeria, ¿qué multiplicación hiciste, Dana? No, Dana no me está prestando atención. Sofía, ¿qué multiplicación hiciste? Bueno, pero entonces, Dana, si no te sirve el micrófono, pues respóndeme ahí por el chat también. ¿Qué multiplicación hiciste, Dana? Sofía, ¿qué multiplicación hiciste? Sofía Cepeda. Sofía. Señor. ¿Qué multiplicación hiciste, Sofía? Señor, profe. No, Sofía, o no me escuchas o no me estás prestando atención. Les dije, vamos a revisar si la multiplicación de números enteros cumple la propiedad de ser cerrada o clausurativa. Entonces les decía que pensaran en dos números y los multiplicaran, dos números que fueran enteros y los multiplicaran. Dana, si tú pensaste en el 10 y en el 20, pues bueno, bien, pero ahí no los multiplicaste, mira. Ahí me escribiste que los dividiste, porque ese símbolo es el de la división. ¿Sí? Dana. Entonces, ¿ya me escuchaste ahora sí, Sofía? ¿Qué números pensaste, Sofía? Muy bien, Mariana Vaquero. Muy bien. Sofía.
No, niños, o sea, tienen que ser un poquitín más rápidos. Les dije, los naturales son los mismos, los enteros son los mismos naturales, junto con el cero, junto con los negativos de esos naturales. Entonces, no entiendo por qué se demoran tanto, ni que cogieran, o a menos que cojan un número ¿Y cuatro? entero súper grande, por ejemplo, qué sé yo, 5.435.875. Pues es un entero, sí, ¿cierto? Es claro que ese número que acabo de decir es un entero, ¿verdad? Y que lo multiplicaran por 18.525.823. ¿Es otro entero? Sí. Pues si cogen esos números, pues sí acepto que se demoren tanto. Pero pues pueden coger unos numeritos fáciles. Entonces, deben de ser más participativos, por favor. Bueno, entonces, sí, si cogen dos enteros cuales quieran y los multiplican, su resultado va a ser un número entero. ¿Listo? Entonces, con base en eso, entonces resumamos. ¿A qué resultados quiero que tengan en mente? Que la Profe, suma, el 8 por 1. sí, Sofía, pero bueno, pero por eso más rápido. Entonces, otra vez, quiero que tengan presente que si suman dos enteros, el resultado es otro entero. Que si multiplican dos enteros, el resultado es otro entero. ¿Cierto? ¿Claro eso? Sí. Y Señor. entonces, si vemos eso en conjuntos, es como si pasara algo así. ¿Verdad? Es como si yo cogiera. Bueno, deben tener también muy claro esta situación que se presenta. Y es que los números los podemos dibujar como conjuntos, ¿verdad? Entonces digamos que esta bolita yo la voy a llamar el conjunto de los números naturales. ¿Listo? N mayúscula de naturales. Y esos naturales están también dentro de los enteros, porque todo número natural a su vez es un número entero, ¿cierto? ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Eso, pero no se tiene lo contrario. Recuerden que el símbolo para los enteros es la Z, ¿sí? Una Z mayúscula, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Que los números enteros a su vez están dentro de los números racionales, ¿cierto? O sea, este conjunto más grande es el conjunto de los números racionales. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué pasa? Vean, acá. Dijimos que A, que este era un número racional, ¿cierto? Este es un número racional, ¿verdad? Cambiémosle ahí el color. Tenemos que este que estoy encerrando es un número racional. Como es un número racional, A es un entero y B es otro entero, ¿cierto? Y C sobre D es otro número racional. O sea que C es un entero y D también es un entero, ¿cierto? Entonces les estoy diciendo que para sumarlos vamos a utilizar este algoritmo, vamos a utilizar como esta fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Multiplicarlos en cruz, sumar esas multiplicaciones, ¿cierto? Y dividirlas, el denominador va a ser la multiplicación de los denominadores. ¿Hasta ahí bien? Entonces ahora la pregunta es, ¿será que esto sí es un número racional? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Entonces lo sabemos a partir de esto. A por D, entonces acá estoy multiplicando dos números, pero que son enteros. Entonces la multiplicación de enteros que me da otro número entero. Y B por C también es la multiplicación de dos números enteros. Entonces la multiplicación de dos números enteros me da otro número entero. Y luego esos dos números yo los tengo que sumar, ¿cierto? Y la suma de dos números enteros me da como resultado otro número que también es entero, ¿cierto? Entonces el numerador va a ser un número entero, siempre. Y el denominador también, porque acá estoy multiplicando dos números que son enteros. Y entero por entero me da otro entero. O sea que al final yo sí voy a tener un entero sobre otro entero, que es lo que conocemos como un número racional. Ahora la condición es que el de abajo no sea cero. Y el de abajo no va a ser cero porque si este era un número racional, B era diferente de cero. ¿Lo recuerdan? D también debería ser diferente de cero. Y si multiplico dos números que son ambos diferentes de cero, pues el resultado también es un número diferente de cero.
Porque ¿cuál es la única multiplicación que me da 0? Cuando multiplico por 0, ¿cierto? ¿Claro eso? ¿Bien? Listo. Entonces es importante que tengan claro eso. Entonces, este diagrama es importante que lo tengan, ¿cierto? ¿Listo? Y bien, entonces ahora vamos a ver la otra operación. Bueno, voy a borrar eso. Bueno, entonces ahora vamos a ver la resta. La resta se hace de forma muy similar a la suma. Solo que en vez de sumar, pues vamos a restar. ¿Listo? Entonces aquí, solo que en vez de sumar, vamos a restar. ¿Vale? Ahora, la multiplicación. La multiplicación es de frente. ¿Listo? ¿Y cómo así de frente? O sea, numerador con numerador queda en el numerador y denominador con denominador queda en el denominador. ¿Listo? Entonces en el numerador me queda A por C y el denominador me queda por C. ¿Listo? Y esta es la división. Entonces, división. Entonces, para la división la podemos ver de dos formas, ¿listo? La vamos a ver de dos formas y vamos a ver que pues da lo mismo, ¿bueno? Entonces, para la división multiplicamos en cruz. Entonces, en el numerador me queda A por D, ¿listo? Y en el denominador me va a quedar B por C. Les decía que vamos a ver de formas, porque entonces no lo puedo ver así. Pongo esta lista, luego A sobre esta lista, me está diciendo lo que pasa, tiene que salir la división, ¿cierto? Entonces, si tengo una división, o sea, pues lo puedo poner como si fuera un fraccionario, ¿vale? O sea, como si fuese algo. A sobre B, pero, sí, ese, y entonces acá sale algo que es como la hojita, de si ustedes podrán ver, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces acá es donde vamos a hacer la orejita. Entonces, acá arriba hago esa me queda en el numerador y aquí me queda esta, y esta me queda en el denominador, ¿vale? Entonces si se van a dar cuenta, bueno, pero ¿qué operación hago con esa? No dividirlo, sino multiplicar, ¿vale? Multiplicar. Bueno, entonces me queda A por D y abajo me queda B por C. Entonces llego al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner acá. A por D. ¿Listo? ¿Vale? Nosotros ya vimos lo de fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas, ¿sí? Sí, señor. Listo, muy bien, entonces. A ver. Michael, ¿qué pasó con la cámara, Michael? A ver. No tiene cámara. Ok. Daniel Santiago tampoco tiene cámara. Laura Jiménez tampoco tiene cámara. Andrés Felipe, dime, Andrés. No, profe, fue sin culpa. Ok. Bueno, pero ya que levantaste la mano, Andrés Felipe. Recuérdame, ¿cuándo dos fracciones son homogéneas? ¿Cuándo dos fracciones son homogéneas? ¿Pero yo puedo decirlo? Cuando tienen el mismo denominador.
Eso, pero ¿quién respondió? Caroline, ¿verdad? Eso. Pero, Sí, señor. ¿quién era? Bueno, no veo dónde estamos. Listo. David Santiago. ¿Cuándo dos fracciones son heterogéneas, David? Cuando el denominador es diferente. Cuando tienen diferente denominador, exacto. Entonces, cuando las fracciones son homogéneas, cuando tengo dos o más fracciones homogéneas, la suma y la resta se hace de una forma mucho más sencilla, ¿listo? O sea, no es necesario aplicar esa fórmula que les acabé de escribir allá, ¿listo? Cuando las fracciones sean homogéneas y me pidan sumarlas o restarlas, entonces dejo el mismo denominador, ¿vale? Y sumo los numeradores en el caso de que me pidan sumar. Y si me piden restar, pues dejo el mismo denominador y resto los numeradores. ¿Listo? ¿Claro? ¿Bien? ¿Entendido eso? Sí, señor. Listo, vale. Entonces ahora vamos a hacer acá unos ejemplos. Bueno, entonces, supongamos, entonces aquí, ya escribieron esto, ¿cierto? ¿Sí? Escribieron esto en su cuaderno, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces ahora van a escribir ahí ejemplos. ¿Vale? Entonces van a escribir dadas las siguientes acciones. Realizar las cuatro opciones. Entonces, las fracciones van a ser estas. Entonces, por ejemplo, Laura, dime una fracción, Laura. Laura Salomé Fuentes, dime una fracción. Laura Salomé, dime una fracción, por favor. No, Laura, como que no me está escuchando. Asli Diana Olaya, dime una fracción, por favor. Asli Diana ¿Dos Olaya. quintos? 2/5, listo, gracias. 2/5, listo. A ver, Mariana, ¿te sirve el micrófono? Sí, señor. Listo, Mariana, dime una fracción que sea heterogénea a 2/5, por favor. 7 octavos. 7/8, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces con esas dos fracciones vamos a hacer las 4 operaciones, ¿listo? Entonces, pues, primero vamos a hacer la suma, entonces escriban ahí, suma. Entonces cogemos las dos fracciones y ahora vamos a sumar. Entonces, en este caso, tienes A. A ver, tengan ahí presente que escribieron cómo se sumaban, ¿cierto? Tienes A, ¿cierto? 2, ¿quién es? No, B es 5. 5. ¿Quién es D? El 8. El 8. ¿Y quién es C? 7. 7. 7. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos esa unidad, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es simplemente venir y reemplazar. La escribimos acá y vamos a reemplazar. Entonces, ¿quién era A? A dijimos que era 2. El 2. ¿Quién era D? Dijimos que era 8. El 8. ¿Quién era B? Dijimos que era 5. El 5. ¿Quién era C? Dijimos que era 7. 7. ¿Quién era B? Dijimos que era 5. ¿Y quién era D? Dijimos que era 8. Y ya. Y entonces ahora pues es simplemente realizar las operaciones. Entonces, ¿cuánto es 2 por 8? 16. 16, eso. Entonces 16 más, ¿cuánto es 5 por 7? 35, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir entre 5 por 8, ¿qué es? 40. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces quedó así. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Pues la suma allá arriba. ¿Cuánto es 16 más 35? Entonces, ¿cuánto es 10 más 30? 40. ¿Y 6 más 5? 11. O sea que da 50. Entonces da 50 y nos da 40. ¿Listo? Entonces ahora lo que tenemos que ver es si la fracción se puede reducir. O sea, ver si la fracción es reducible o irreducible. Recuerden que una fracción es reducible cuando se puede simplificar. Irreducible cuando no se puede simplificar.
y que para eso debemos tener en cuenta siempre a los números primos. Entonces, ¿el 51 se puede ir por 2? No. ¿Cierto? ¿Se puede ir por 3? Sí. ¿Por qué por 3 sí? Porque 5 más 1 da 6 y 6 está en la tabla del 3. Pero el 40 no está en la tabla del 3, entonces no podemos dividir por 3 a ambos. Entonces seguimos con el siguiente primo, que es el 5. El 51 no está en la tabla del 5. Pasamos al siguiente primo, que es el 7. ¿El 51 está en la tabla del 7? No, tampoco, ¿cierto? Porque 7 por 6, 7 por 7, 49, y 7 por 8, me pasé. Está en la tabla del siguiente primo, que sería el 11. Entonces, el 51 está en la tabla del 11. No, tampoco. Estará en la tabla del siguiente primo, que es el 13. Entonces, 13 por alguien me da 51. Entonces, miremos. 13 por 1, 13. 13 por 2, 26. O sea, 13 por 2, ¿qué es? Es 13 más 13, ¿cierto? 13 por 3 es más otro 13. O sea, 26 más otro 13, 39. Más otro 13. No me da, ¿cierto? O sea, el 51 no está en la tabla del 13. Estará en la tabla del siguiente primo, que es el 17. Es 17 más 17. 17 más 17. 34. 34. Más otros 17. ¿Cuánto? 51. 51. O sea, el 51 sí está en la tabla del 17. O sea, sí se puede ir por 17. Pero el 40 se puede ir por 17. No. No. Entonces, no. Este no se puede simplificar. O sea, es una fracción irreducible. ¿Listo? Sí. ¿Vale? No existe un número primo que me divida los dos al mismo tiempo. Listo. Y pues no sé, vean, si quieren, también se puede hacer de la siguiente forma, que es mucho mejor y practican. Entonces, ambos son números compuestos. ¿Qué significa que sean números compuestos? Pues que no son números primos. ¿Listo? Como no son números primos, se pueden descomponer en factores primos. Entonces, ¿uno qué hace? Entonces, por ejemplo, coge al 51, ¿cierto? El 51 lo descompone. Entonces, acá voy a poner simplemente números primos. Entonces, dijimos que el 51 se podía dividir entre 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 51 dividido 3? Entonces, 51 dividido 3 es 17. 17. Y el 17, como es primo, pues ya por el único número que se puede dividir es por 17. Y 17 dividido 17 da 1, ¿cierto? Entonces ya descompuse al 51. El 51 entonces es la multiplicación de estos dos. ¿Sí? Es 3 por 17. Y ahora descompongo al 40. Entonces le sacamos primero mitad, porque se puede. Mitad de 40, 20. Le podemos seguir sacando mitad. Mitad de 20, 10. Podemos seguir sacando mitad, que sería 5. Y el 5, como es primo, solo se le puede sacar quinta. Y entonces aquí haría 1. Entonces, ¿qué pasa? Que este se puede escribir como 3, porque entonces escribimos al 51 como 3 por 17. ¿Listo? Y al 40 lo escribimos como 2 por 2 por 2 por 5. 2 por 2 por 2 por 5. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué no se puede simplificar? Porque para simplificar deberíamos tener un mismo número arriba y un mismo número abajo. ¿Sí? Como por ejemplo, vean este. Supongamos que tenemos 12. ¿12 qué? Octavos. Bueno, eso, digamos que 12 octavos. Entonces descomponemos al 12. Entonces el 12 descompuesto es que mitad, 6. Mitad, otra vez se puede, 3. Y tercera, 3. 1. Listo. Entonces el 12 es igual a 2 por 2 por 3. ¿Cierto? Y el 8 lo descomponemos.
Entonces 8 descompuesto es 2, mitad, ¿cierto? Se puede. 4, mitad, 2 y mitad, 1, ¿cierto? Entonces el 8 se descompone como 2 por 2 por 2. Y entonces ahora lo que uno hace es cancelar uno de arriba con uno de abajo, pero pues que sean iguales, ¿no? Entonces este 2 se cancela con este 2. Y este 2 se cancela con este 2. O sea que 12 octavos en últimas es igual a 3 medios. ¿Listo? Y vean que sí, porque supongamos que no lo hubiese simplificado de esta forma, sino que hubiese buscado entonces. Al 12 lo puedo ir por 2, al 8 lo puedo ir por 2. Sí. Entonces, ¿cuánto es 12 dividido 2? Entonces, 12 dividido 2 me daría 6. 6 y 8 dividido 2 me daría 4. Entonces tengo que 12 octavos es equivalente a 6 cuartos, pero esta la puedo seguir simplificando, ¿cierto? Otra vez por 2. Y 6 dividido 2 me da 3 y 4 dividido 2 me da 2. Entonces, ¿sí ven? Llegué a la misma fracción. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo pueden hacer de las dos formas. Pero, por ejemplo, pues, esta es chévere que la practiquen, ¿vale? De hecho, pues a mí esta me gusta más. ¿Bien? ¿Es claro? ¿Fue claro ese ejemplo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale. Entonces dijimos que ya, que esta se podía. ¿Bien? Entonces voy a borrar el que escribí. ¿Lo escribieron? Pues sería chévere que lo tuvieran. Pues no así en ese desorden como yo lo puse ahí. Pero que escribieran, por ejemplo, esto, que el 51 es igual a esto. Y por lo tanto, pues no se puede simplificar. Y este era, pues, ahí otro ejemplo para que vieran cómo funcionaba. ¿Vale? ¿Listo? Queda menos de un minuto. Entonces vayan haciendo la resta. En vez de sumarlos, vayan haciendo la resta. ¿Vale? Y ya la reviso. ¿Vale? Entonces nos vemos cuando se Profe, ya desconecten. acabé las operaciones. Vale, bien, ya las corregimos. Entonces, ahorita que se acabe, nos vemos en 5 minutitos. Bueno, en 4, cosa de que cuando yo me conecte ya estén todos ahí, solo sea darles a aceptar y arrancamos más rápido para que no Chao, profe, ya nos vemos.